Y los Gálatas creyeron en el Evangelio. Pablo les explicó el Evangelio y creyeron en el Evangelio, pero después de que Pablo estuvo con ellos, vinieron judaizantes y les dijeron: sí está bien creer en el Evangelio, sí está bien creer en Cristo, pero se requiere también las obras de la ley. Es decir, necesitas circuncidarse los hombres, necesitan hacer ciertos rituales de la ley para que puedan ser salvos. Se requiere eso, para que verdaderamente sean salvos. Pero la Escritura dice que si el Hijo os libertare, seréis, ¿qué dice? Verdaderamente libres. Así que no hay necesidad de otra cosa, de otro asunto, de otra práctica, más que de la fe en Jesucristo para ser salvo. Así que el capítulo 5 de Gálatas, Pablo empieza a hablar de una forma un poquito más práctica y aterrizando todo lo que ha venido diciendo. Pareciera repetitivo, pero más bien está aterrizando, está llegando a algo. Lo que quiere llevar a los Gálatas es a una vida práctica en el Evangelio, enseñando que no se depende de las obras de la ley, pero que la ley se cumplirá de acuerdo a lo que Dios tiene establecido, pero no porque necesitas para salvación, sino que tus obras van a ser un fruto. Lo primero que dice Gálatas, el capítulo 5, el versículo 1, habla de estar firmes. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Lo primero que Pablo dice aquí es: estad firmes, y la forma en que está escrito es una orden, es un imperativo. Te está diciendo: tienen que permanecer libres. Al nosotros oír los tienes o los deberes, a veces nos confunden y decimos: pero que no se trata de obras. No, sino que la obra de Jesús en la vida de la persona es la que los lleva a permanecer libres. Por lo tanto, toda persona que es un hijo de Dios por naturaleza debe de estar libre. No es que te obligas a vivir como libre, sino que la obra redentora de Jesús en la cruz es la que te lleva a esa libertad. Así que por lo tanto, Pablo dice: estad pues firmes. Vamos a permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando habla de firme, es estar perseverando, es estar estacionado en un lugar y no movernos de ahí. Y cuando dice que Cristo nos hace libres, nos lleva a preguntarnos de qué nos hace libres. El mismo versículo dice que no volver al yugo de la esclavitud. Y como ya hemos leído Gálatas, los 4 capítulos anteriores, podemos saber que a lo que ha venido hablando Pablo es de la ley. Que la ley era un yugo de esclavitud, porque no podían cumplir la ley, no podían hacer siempre las obras de la ley para ser salvos, porque de alguna forma iban a caer de esa obra. Por lo tanto, el regresar a eso es volver a un yugo de esclavitud. Pero no solamente Cristo hizo esa obra de liberarnos de la obra de la ley. ¿De qué más nos hizo libres el Señor? ¿Usted recuerda de qué más lo hizo libre el Señor a usted? Del juicio. Somos libres de un juicio eterno. ¿De qué más nos hizo libres? Del pecado. El Señor nos ha hecho libres de la esclavitud de la ley y no quiere que volvamos ahí. Pablo nos lo enseña. Y también somos libres del pecado, y también somos libres de esta carne que tiende a pecar por su naturaleza pecadora. Y nos ha hecho nacer de nuevo para que podamos tener cualidades o capacidades para poder vivir en libertad. En la libertad de Cristo, solamente Él nos puede hacer libres. Así que cumplir la obra de la ley lo que hace es llevarnos a pensar: ¿por qué cumplir la ley? ¿No es suficiente la obra de Jesús en la cruz? Entonces, si vamos a enfocarnos a las obras como para depender de ellas, entonces la obra de Jesús no es suficiente. Y lo que cantamos ahorita es una mentira. Jesucristo no basta. Necesitamos las obras para poder ser salvos. Si vamos a enfocarnos nuevamente en las obras de la ley, entonces estamos diciendo que el sacrificio de Jesús en la cruz no fue perfecto, no fue completo. Por eso es que Pablo dice: permanece
en la libertad con que Cristo te hizo libre. Así que solamente no puedo moverme de aquí sin decir algo más y repetirlo. Solo a través de Jesucristo es que se consigue esta libertad del yugo del pecado. Solamente a través de Jesús es que podemos ser libres del yugo de la carne. Y no estoy hablando de esta carne que tenemos aquí, sino de la tendencia pecadora en la cual siempre nuestra mente, nuestro corazón tiende a hacer el mal. Es la naturaleza del ser humano. Pero Dios viene y quita el corazón de piedra, pone el corazón de carne. El Señor viene y te hace nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que puedas ser libre. Ahora, si nosotros no permanecemos en la libertad que Cristo nos hizo libres, Pablo empieza a hablar a partir del versículo 2 de consecuencias, las consecuencias de no permanecer en la libertad. Y lo que hace Pablo es enseñar, bueno, si estás en la gracia, en la fe en Cristo, ¿qué sucede? Pero si estás bajo el yugo de la esclavitud, ¿qué es lo que sucede? No es que esté enseñando a que de repente estás aquí y allá. O sea, eres salvo un ratito y al rato se te quita la salvación, al rato vas a ser salvo. No, solamente está poniendo Pablo las cosas en claro. Aquella persona que está viviendo dependiendo de las obras de la ley, entonces está en una situación de peligro, de riesgo. Así que la primera consecuencia la encontramos en el versículo 2. Dice, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Quiero aclararlo, especialmente en los hombres. Si alguno de ustedes está circuncidado, esto por cuestión de salud, el médico lo recomendó, no estamos hablando de esa circuncisión. ¿Sí? Va a decir, no, yo estoy circuncidado, pues nada, me aprovecha Cristo. No estamos hablando de la cuestión médica, estamos hablando de que las personas, la circuncisión era la marca de la ley en la cual todo hombre tenía que ser circuncidado, y estos hombres eran gentiles y los judaizantes los querían circuncidar. Así que por eso Pablo dice, hey, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Estás dependiendo entonces de la obra de la ley, de nada te aprovecha la muerte de Jesús. Es decir, la muerte de Jesús vino a quitar la ley para que no dependiéramos de ella, porque nadie podía ser justo a través de la ley. A través de Cristo es que podemos ser justificados. Pero si una persona quiere vivir bajo el yugo de esclavitud de la ley, de nada sirve entonces la obra de Jesús para esa persona. No es que no tenga validez la obra de Jesús. No es que no tenga validez el hecho de que Jesús haya venido a este mundo, se humanó, vivió aquí, murió por los pecados, porque somos pecadores, resucitó, y esa obra es la que da salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Al que no cree, esa obra no le es válida. Te digas, ¿cómo aclara ese punto en esta porción? Porque a veces decimos, el Señor vino a salvar a todos y murió por todos. Si murió por todos, entonces todos son salvos. Pero aquí está aclarando, hay una parte implícita aquí. Una persona que depende de las obras de la ley, de nada aprovechará a Cristo. Es decir, ahora, todavía en la actualidad, si nosotros no vivimos bajo la fe en Jesucristo, entonces la obra de Jesús en la cruz de nada aprovecha a esa persona. Así que necesitamos creer en Jesús para poder ser salvos. Cada uno de nosotros necesitamos creer en Jesús para ser salvos, porque somos pecadores. Necesitamos un Salvador, pero si todavía persistimos a que las obras son necesarias para salvación, entonces la cruz de Cristo no tiene validez, no se aprovecha el beneficio de la gracia en esa persona. Y el versículo 3 habla que está obligado a guardar toda la ley. Dice, y otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Si ya preferiste y ya tomaste la decisión, le dice Pablo, si ustedes están tomando la decisión de circuncidarse, están dependiendo de la ley, por lo tanto ahora estás obligado a guardar toda la ley.
No las cosas que puedas cumplir. No, tú estás no guardando, no permaneciendo firme en la libertad de Cristo, sino que quieres vivir bajo el yugo de esclavitud de la ley. Por lo tanto, entonces estás esclavizado en la ley, tienes que cumplir todos los requisitos de la ley. En la actualidad hay muchas personas que quieren regresar a la ley. Esto es sorprendente, pero hay personas que nos critican porque nos reunimos los domingos. Ellos dicen que tenemos que reunirnos los sábados. Nos critican por comer camarones cuando se puede, obviamente. Cuando no se puede, pues no comemos. Pero cuando la economía nos da para comprarlo y lo podemos comprar, nos critican porque compremos camarones. O si alguien nos regala un chicharrón de puerco, obviamente, no de harina. Tienen hambre, ¿verdad? Sí. Trataré de ya no hablar de comida. Okay. Nos critican porque comemos comida de un puerquito. Y entonces ellos quieren guardar el sábado y no quieren comer puerco, pero de repente trabajan en sábado, de repente manejan en sábado, y de repente algo más de la ley no lo cumplen. Si esa persona quiere enfocarse en la ley, de nada le aprovecha Cristo. Si esa persona quiere enfocarse en algunos puntos de la ley, cuidado, no son unos puntos, estás obligado a cumplirla toda la ley. Es maravilloso, esta carta nos ayuda mucho a entender esto, porque de repente hay personas que sí quieren de esa forma, de forma judaica, y quieren que nosotros adoptemos eso, así como les pasó a los Gálatas. Aquí está la escritura, no dice eso. Versículo 4. Te estás desligando de Cristo. Cuando tú estás buscando las obras para salvación, te estás desligando. Estás invalidando el sacrificio de Cristo. Estás inutilizando el sacrificio de Cristo en ti. A eso se refiere cuando dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Explicaba antes de tocar este punto, entonces dices, las personas podrían decir, ok, cayó de la gracia, perdió la salvación. El punto de que está hablando Pablo aquí no es de la salvación, el punto del que está hablando es la posición en la cual las personas se encuentran. Si se encuentran en la gracia, viven bajo la gracia. Si se encuentran bajo el yugo de esclavitud, no están bajo esa gracia, no están viviendo de acuerdo a lo que el nuevo pacto que Cristo ha establecido. No está hablando de perder la salvación. Ese no es el punto de este pasaje. El punto es la posición. Ahora, el punto es la confrontación, de que las personas que están escuchando o leyendo esta carta se den cuenta, ¿cuál es mi posición? ¿Estoy en Cristo o no estoy en Cristo? Porque si estoy bajo las leyes, si estoy bajo la ley y quiero vivir bajo la ley, no he entendido el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, no vivo el Evangelio. Por lo tanto, no estoy bajo la gracia. Pensaba yo en mi mente que estaba bajo la gracia y he caído de la gracia porque en realidad no he conocido, no he disfrutado la gracia de Dios. En su contexto completo, me refiero en vivir para el Señor, en ser hijos de Dios. Porque en cierta forma, indirectamente, todos estamos bajo una gracia, la gracia de que tenemos todavía vida para arrepentirnos. Eso es gracia también, todavía tener vida. Porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Deberíamos de todo lo que estamos aquí estar muertos, caer fulminados porque somos pecadores. Y salir allá afuera con las personas que no conocen al Señor, pues también ver cadáveres por todas partes. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si no han muerto, es porque hay gracia de Dios. Hay oportunidad para arrepentimiento todavía. En esa gracia, sí, podríamos decir, estamos en un periodo de gracia, como le llaman algunos. Pero a la que está hablando aquí has caído bajo de la gracia, es porque la obra de Jesús no se ha llevado a cabo en tu vida. No has nacido de nuevo, es mentira lo que estabas diciendo que vives. Y ahora, iglesia, a usted también le digo, ¿usted dónde se encuentra? ¿Usted cree que se gana la salvación? Si se gana la salvación, entonces está como estos hombres de Galacia, pensando que por las obras que usted haga se merece la salvación. Entonces quiere decir que usted ha caído de la gracia, se está desligando de la obra de Jesús y no se está aprovechando la obra de Jesús en su vida.
Sí es bueno que también usted analice eso, ¿no? Cómo está viviendo delante del Señor. Versículo 5. Pablo aquí va a decir de hacer la comparación de los que viven bajo la fe. Dice, pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Nosotros por el Espíritu. El Espíritu nos ayuda, el Espíritu nos capacita, el Espíritu nos lleva a que por medio de la fe estemos en esa esperanza de la justicia eterna, de ese tiempo en el cual el Señor vendrá por nosotros, por su iglesia. Pero es a través de su Espíritu, no es algo que yo logro, no es algo que yo hago, sino que el Espíritu que mora en mí es la que está haciendo en mí esa producción de fe para esperar en el Señor. Porque el versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Ahora, aquí está algo todavía más interesante, porque está diciendo muchas veces, repetidas veces, en todo lo que hemos leído hasta ahorita, tanto en los capítulos anteriores, sobre la circuncisión, que no tiene validez. Pero aquí dice Pablo que no solamente la circuncisión, sino también la incircuncisión. Es decir, una persona que se circuncidaba, en este contexto que se está hablando, se decía, bueno, pues tú quieres permanecer en el yugo de esclavitud. Y el que no se circuncidaba, entonces este sí vive bajo la fe. No, Pablo no está hablando de que esto no tiene que ver con algo físico, con algo externo, sino con algo del corazón. Por eso dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que el Señor ha puesto en nosotros es la que garantiza mi posición en el Señor. Y de aquí nos pasamos a una persuasión que separa de la libertad de Cristo. Porque va otra vez Pablo a decirles qué está pasando con ustedes. Les dice, versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Híjole, esta expresión es como si va a ser una carrera. ¿Ustedes han lanzado en alguna carrera alguna vez? Sí. ¿Sí? Vas dándolo todo, ¿no? Y aventando todo lo que comiste a veces también. Pero vas esforzándote, tratando de alcanzar a llegar a la meta. ¿Qué pasa si alguien se te atraviesa? Le quieres dar un fregazote para que se le quite. A ver si editas esa parte de ahí en el video, por favor. Lo quieres aventar, pero el problema no es lo que quieres hacer, sino lo que sucede es que te estorba y no puedes continuar con la carrera que tú estabas haciendo. Y aunque te puedes caer, te puedes golpear, te puedes lastimar, y aunque tú te esfuerces y te levantes, ya no es lo mismo. Porque te estorbó ya el vuelo que llevabas, la velocidad que llevabas, el entusiasmo que llevabas, todo. Y hasta parece contraproducente porque dices, híjole, ya me dejaron atrás todos. Es más o menos en esa forma está diciendo Pablo. Ustedes corrían bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Es decir, lo que está sucediendo en este tiempo en los Gálatas es que estos judaizantes vinieron y ustedes estaban escuchando el Evangelio y creyeron el Evangelio y estaban alimentándose del Evangelio. ¿Para qué? Para que nacieran de nuevo. Y llegaron estos y pareciera como una carrera que se pusieron enfrente de ustedes para estorbarles, para que no siguieran caminando en este proceso de salvación. Les estorbó. Y por eso dice, ¿quién les estorbó para no obedecer? La pregunta es porque no es porque no sepa quién estorbó. La pregunta es para que ellos puedan entender lo que está sucediendo en sus vidas para no obedecer la verdad. El problema es que cuando se detuvieron de correr bajo el Evangelio, estaban desobedeciendo la verdad. Esto es sorprendente, porque tristemente, lo he repetido muchas veces y tengo que hacerlo, no puedo evitarlo.
Tristemente, desde muchos púlpitos ahorita no se está predicando el evangelio. Por lo tanto, esa persona que está al frente dando unas palabras, no puedo decir predicando, a un público que está sentado en una congregación que afuera de esa iglesia, lo que está haciendo es estorbando para que las que están oyendo no obedezcan a la verdad de Cristo, a la verdad del evangelio. La verdad es el Señor mismo. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando nosotros nos retiramos o ponemos nuestra mirada en algo que no es Jesucristo, que no es su evangelio, entonces estamos desobedeciendo a la verdad del Señor y nos truncamos, nos hemos detenido, ya no estamos caminando por esa verdad. ¿Cuántas congregaciones en la actualidad que estaban en la verdad ahorita no están en la verdad y están desobedeciendo, por lo tanto, a la verdad del Señor? Están hablando de que lo más importante es que las personas sanen físicamente. Yo creo que Dios sana físicamente, por supuesto. No creo, Dios no está limitado. Pero ese no es el evangelio. El evangelio viene a salvar de una condenación eterna. El evangelio viene a renovar, hacernos nacer de nuevo para la gloria de Jesucristo. El evangelio no soy yo, no se trata de mí, ni se trata de ustedes que están sentados ahí. Ni ustedes ni yo en este momento somos lo más importante. Lo más importante es el Señor Jesús y su palabra. Si usted deja de venir el próximo domingo, me va a doler a mí porque soy un ser humano, pero a usted no le hace falta al Señor. Si usted no quiere volver la próxima semana, el que se lo pierde es usted. Adiós. Pero a Dios no le hace falta a usted. A nosotros nos falta Dios. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Y se ha invertido esto donde las personas están estorbando a la verdad y están llevando todo a la necesidad de la persona, lo que quiera la persona, lo que necesita la persona para que se sienta bien, para que se goce, para que esto, para que aquello. No se trata de eso, se trata de Jesús, de la verdad de Jesús. Así que, hermanos, tengamos cuidado de nosotros no estorbarle a otra persona para que conozca la verdad y siga la verdad del Señor. Porque aquí estaba hablando Pablo de que ellos estaban desobedeciendo a la verdad del Señor. Versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Esta persuasión, esta estorbo y este convencimiento de llevarlos a la ley no procede de Jesús, del que los llamó. Es Jesús, no procede de Él. Esa es una artimaña del enemigo. Esa es una artimaña de estos judaizantes, pero no es una obra de Jesús. Versículo 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Este versículo se repite en algunas partes para enseñarnos que un poquito hace crecer una masa. Podemos pensar entonces que lo poquito que enseñaron los judaizantes está creciendo. Podríamos pensar también que lo poquito que ellos desobedecieron está creciendo. Sea cual sea el énfasis que Pablo está haciendo aquí, el problema está que de poco a poco las personas se están desviando de una verdad única, que es Jesús. Y mira, fíjate, no es que estuvieran enseñando que Cristo nos salva. Esto es lo más peligroso, porque esto que hablamos aquí lo hablan muchas personas y dicen solamente Jesús salva, solamente la verdad está en la Escritura, pero agregarle un poco más a eso, agregarle algo más a eso, una experiencia, una doctrina, algo que le puedas agregar a eso. Entonces, el peligro no está en que se deje de hablar de Jesús, sino que a veces hablan de Jesús y algo más. Y esa poca levadura leuda toda la masa, contamina toda la masa. Pero termina en este punto, el que estamos hablando ahorita, de que la persuasión no procede de Cristo.
Dice, versículo 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. En el versículo 10 son dos cosas las que está hablando Pablo. Así que entendamos la primera parte. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no permaneceréis de otro modo. Fíjate cómo dice. He estado escuchando, no quiero decir que me la paso escuchando eso, sino que de repente he escuchado personas que dicen, tú perdiste la confianza en ti, pero Dios sigue confiando en ti. No sé si ustedes han oído esa frase. Dios confía en ti. Qué amigo, a ver cómo está eso. O sea, ya no se trata de que el hombre confíe en Dios, ahora Dios se confía en nosotros. Yo digo, ¿de dónde va a confiar si ya sabe que somos unos pecadores y que vamos a fallar? Aquí Pablo no está diciendo que confía en ellos. Yo confío respecto de vosotros en el Señor. En otras palabras dice, yo confío en el Señor de que ustedes no van a pensar de otro modo. Es decir, aquellos que han sido salvos, aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesucristo, aquellos que han sido perdonados, Pablo sabe, confía en el Señor de que ellos no van a pensar de otro modo, de que ellos no van a cambiar, de que ellos no se van a desviar. Algo interesante es que Pablo no está confiando en la capacidad de ellos, de que ellos, yo confío en ustedes, de que ustedes van a ser fieles. Yo no confío en ninguno de ustedes, hermanos, de que van a ser fieles. Pero yo confío en el Señor, que los que ya son salvos permanecerán para la gloria del Señor. Pero si depende de ustedes, pues en la torre. Afortunadamente nuestra salvación no depende de nosotros, depende del Señor. Porque si dependiera de nosotros, pues definitivamente ni siquiera estuviéramos aquí hoy. Pero esta obra de redención, de justificación, de salvación, fue un plan en la eternidad de Dios, donde Dios se preparó para venir a este mundo, a hacerse hombre, a hacerse humano y morir en una cruz, siendo maldecido por nuestros pecados, para llevar a todo aquel que crea a la salvación. En ningún momento está el plan del hombre, porque si el hombre hiciera planes, nada más vamos al Edén. ¿Qué pasó en el Edén? Le dio un lugar maravilloso a Adán y Eva. Le dio un huerto, el mejor y el único que pudo haber existido en este mundo. ¿Qué había de maldad en ese lugar? ¿Qué había de error en ese lugar? No había nada. Solamente hubo indicaciones. De este árbol no puedes comer. Es toda la indicación que había. Los factores eran los ideales. El lugar era el ideal. Ni frío ni calor. Y el hombre falló. Y entró el pecado en la raza humana. Ahora imagínate que estamos nuestra naturaleza es de pecado. ¿Tendremos algún porcentaje de que fallemos? Muy alto, por cierto. 100%. Así que Pablo confía en la obra de Jesús para que ellos puedan permanecer. En el versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es la obra de Jesús que Él mismo la perfeccionará desde la Escritura. No es nuestra. Ahora, no significa que cuando tú digas, bueno, el Señor se encarga de mí y tengo la oportunidad de pecar, voy a pecar. Si piensas así es que no has entendido. Y es muy probable que Cristo no esté en ti. Esa obra le pertenece a Dios, así que pues yo pecaré mientras pueda, no está hablando de eso. De hecho lo va a hablar más adelante Pablo un poquito. Ahora el versículo 11.
Antes de pasarme al 11, déjenme leerles un pasaje en Juan 10, 28 al 30. Dice, yo les doy mi vida eterna. Jesús hablando, yo les doy mi vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Tú te podrás soltar de repente, andas en esos días no sé, de testarudez, de tontez, y te quieras soltar, pero la obra es de Jesús y Él no te suelta. Así que dice, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Eso está en Juan 10, 28 al 30. Versículo 11 dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Esto nos hace entender que también algunos judaizantes estaban enseñando que Pablo también aprobaba que la gente se circuncidara. Porque dice aquí, si yo aún predico la circuncisión, entonces quiere decir que si hubo rumores de que algunos dijeron, circuncídense para que pues, sean realmente cristianos. Ya ven que Pablo también circuncidó ¿a quién circuncidó? ¿Se acuerdan a quién? A Timoteo. A Timoteo. Circuncidó a Timoteo. Está en Hechos 16, si no mal recuerdo. Hechos 16:3. Circuncidó a Timoteo. Así que posiblemente eso fue lo que utilizaron los judaizantes para decir que Pablo predicaba de la circuncisión. Pero Pablo dice, entonces, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. O sea, si estoy siguiéndole la corriente a ustedes, ¿por qué me están persiguiendo? Es una forma de reflexionar y de que supieran que Pablo no estaba aprobando la circuncisión y que él estaba predicando solamente a Cristo. De hecho, la semana pasada creo que leímos Corintios capítulo 1 y capítulo 2, algunos versículos donde dijo Pablo que él predicaba a Cristo y a este crucificado. Así que Pablo estaba predicando a Jesús crucificado. Por lo tanto, eso es lo que le hacía tener persecución. Y saben que siempre que prediques y que hables y que creas de forma bíblica, de forma escritural, vas a tener persecución. Y la persecución no solamente es de los gentes que dicen los que no son cristianos, sino de cristianos. Porque ¿cómo es posible que tú no creas en esto y en aquello? No quiero mencionarlo sinceramente. Me da esta flojera. Solamente por decir en esto me baso, solamente en esto me baso. Y no creer, bueno, ya lo voy a decir, en profetas, en apóstoles, en esos rollos. Ya solamente por decir, yo creo en la palabra solamente, para que sea mi guía. De hecho, Pablo, en la misma carta, en el versículo, déjenme ver si lo traigo aquí anotado, en el capítulo 2, versículo 3, Pablo les había dicho que ni a Tito había circuncidado. Mas ni a un Tito, capítulo 2, versículo 3, mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. No sé si tú recuerdas, pero lo voy a explicar. Bueno, entonces, ¿por qué circuncidó a Timoteo? Bueno, Timoteo tenía sangre judía. Y solamente para no ser tropiezo a los judíos cuando iba a predicar, circuncidó a Timoteo. Esa fue la razón solamente. No fue por cuestión de que fuera salvo, de que fuera completo su fe, no, sino por no ser tropiezo a los judíos al momento de predicar. Esa fue la razón. Por amor a otros. De hecho, va a hablar del amor aquí adelante. Ahora, versículo 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. La palabra mutilar tiene que ver con castrar. Así que estaba hablando de la circuncisión, es cortar la punta del prepucio, y Pablo usa la expresión estos que se castren. Pero la mayoría de los teólogos coinciden de que no está hablando de forma literal que se castraran. Porque pues acaba de decir
De hecho, el mismo pasaje no lo aclara, que ni la circuncisión ni la incircuncisión valen algo, así que pues menos si se castra, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Pero Pablo lo que está tratando de hacer de forma muy grotesca, muy agresiva, pero muy necesaria por lo que él está explicando aquí, porque fíjense, están en contra de la verdad del Señor. Y así que Pablo va con todo. Entonces, cuando Pablo está diciendo que se castren, es decir, que se arranquen, acuérdense que la Biblia dice, usa una metáfora de que todos somos el cuerpo de Cristo. Si recuerdan, está en Corintios. Somos el cuerpo. Cada uno somos miembros del cuerpo de Cristo. Así que en esa forma, la Biblia se coincide de que lo que quiere decir es que sean quitados del cuerpo de Cristo, porque muchos estaban allí. Entonces dice Pablo, yo prefiero que sean arrancados de la iglesia, quitados de la iglesia, que no estén estorbando más, que no estén obstruyendo en esta carrera que vas tratando de alcanzar la meta en Cristo y que te estén estorbando, que sea quitada esa persona, por favor, que ya no esté allí en medio, que sea quitado el estorbo. Otra forma en la cual se puede entender este pasaje es que si está castrado no puede tener hijos. Pero aquí el producto no está hablando de hijos físicos. Entonces lo vuelve a hacer en forma metafórica para que no sigan produciendo más seguidores de la ley. Necesitamos que haya seguidores de Cristo, no seguidores de la ley. Y esto, llevándolo a nuestro contexto, hermanos, es importante también nosotros entender que nosotros no tenemos que hacer seguidores para nosotros. Yo no quiero que ustedes sean mis seguidores. Dios me ha puesto en este lugar para ser pastor, cuidador de la iglesia, de las ovejas que le pertenecen a Cristo, porque Él fue el que pagó el precio por cada uno de ustedes y por mí. Yo no soy dueño de ustedes, no me pertenecen. Yo no necesito que me sigan a mí, yo quiero que sigan a Jesucristo. Así que ustedes y yo debemos entender que aquí no se trata nuevamente de usted o de mí, se trata del Señor. Usted es un hijo del Señor, usted es una oveja del Señor, no es una oveja de Eliezer. En el último apartado que traemos para el día de hoy, en el versículo 13, empieza a hablar nuevamente de la libertad. Cristo nos llama a esta libertad. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos por los otros. Ya empieza entonces a tomar esto forma a lo práctico. Pablo está diciendo que no a la ley, pero la ley da un orden. Muchas cosas de la ley daban un orden. Por ejemplo, ya lo he explicado, lo voy a volver a explicar. La ley dice que no tienes que matar al prójimo. Así que, si nosotros no seguimos la ley, entonces ¿sí podemos matar ahora? ¿Podemos matar a alguien? No, ¿verdad? La respuesta automática, espero que sí sea automática. Digamos, no. No que se queden pensando, ¿podemos matarlo? No lo podemos matar. Ay, traigo unas broncas con alguien, un vecino. No, por favor, no lo haga eso, no haga eso. Y el de la escuela, el que te cae gordo ese, entonces ya estamos bajo la ley, ya lo puedo matar. No, vamos a aclarar ahorita. Que suave fuera, ¿verdad? Algunos dirían, sí. Oigan, si no dicen amén en toda la predicación, les pregunto algo así, dicen, amén, gloria a Dios. Yo espero que no. Dice entonces la Escritura, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Para qué? Para no estar en el yugo de esclavitud, para no depender de la ley, porque fallas. Porque dice la Escritura, aquí mismo en Gálatas, que maldito todo aquel que se sujeta a la ley. ¿Por qué? Porque no puedes llevarla a cabo. Y también dice que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Así que por lo tanto, tú fuiste sacado de eso y ahora eres libre para vivir para el Señor. No para hacer lo que tú quieras. ¿Sí lo escucharon? Ahí sí pueden decir amén. Es para vivir en libertad del yugo de esclavitud, pero para vivir para el Señor, no para ti. Ni en este momento, para algunos dijeran, es mi libertad. No, es la libertad de Cristo que tú disfrutas.
porque tú sigues siendo pecador. Porque la justicia que hay en ti es una justicia que te ha sido regalada por misericordia y gracia en la cruz. Tú te ves justo, pero es porque la justicia de Cristo. Así que no es tu libertad, es la libertad de Cristo que ha concebido para ti. ¿Sí me explicó? Es una libertad del Señor. Dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. No abusemos entonces de la libertad que Cristo nos ha dado. Algunos aquí podrían entender, bueno, si entonces no sigo la ley, yo puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, no es así, no. Solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, para seguir tus pasiones, tus deseos, tus productos egoístas que surgen de ti. No es para eso. Porque sinceramente, miren, algo que hemos hecho aquí y hemos cambiado un poquito. Bueno, una de las cosas que hemos modificado es la forma de orar los miércoles. Las hermanas que no pueden venir los miércoles no saben cómo lo vamos haciendo. Pero agarramos un pasaje de la Biblia, lo entendemos y oramos con respecto al pasaje. Si vieran cuánto egoísmo nos ha golpeado eso. Porque cuando en una reunión de oración la gente, ¿qué quieren orar? Yo para mi hijo para que le vaya bien. Y tú, yo para que mi hijo cruce ilegalmente la frontera. ¿Sí me explico? Hasta ese punto llega la oración. Yo para que ya mi hijo se compre un carro. O ya mi hija se compre una casa. O yo para que me encuentre un mejor trabajo. O sea, todo es el yo. ¿Es malo pedir eso? No es malo. Pero hemos leído, hermanos, y orado por el adulterio. Que no, en ninguna oración que no se ore de esa forma con la escritura no lo haríamos. Estoy seguro que cuando ustedes oren en su casa nunca digas, rara vez, me puedo equivocar, así que rara vez puede ser, que digas tú, Señor, ayúdame para no caer en adulterio. ¿Alguno de ustedes ha orado? No conteste, pero alguno de ustedes pregúntese, chéquese, ¿ha orado? Señor, no quiero caer en adulterio. Los solteros, Señor, ayúdame para no caer en fornicación. No se ora así, porque siempre estamos pensando en el yo, en la libertad. Tengamos cuidado, esa libertad que Cristo nos ha dado no es para darle ocasión a la carne, para darle rienda suelta a todo lo que yo quiero. Ya soy un hijo de Dios, así que yo puedo tener la mejor casa, el mejor carro y nunca me tengo que enfermar porque soy un hijo de Dios. Eso es egoísmo. Y eso es una falacia, eso es una fantasía, eso no existe. Pero cuando tú vas a la escritura y de repente te habla los perversos, los idólatras, los fornicarios, no nos queda más que orar y decir, Señor, ayúdame para no ser un idólatra más. Señor, ayúdame para no ser un fornicario. Señor, ayúdame para no caer en adulterio y serle fiel a mi esposa, a mi esposo. De eso se trata la libertad en el Señor, que ahora te lleva al plan del Señor. Antes no podías seguir las obras de la ley al pie de la letra. Ahora el Señor te está capacitando para vivir de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a tu voluntad. Como dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Sírvanse por amor los unos por los otros. Esa es una de las razones por la cual circuncidó Pablo a Timoteo, por amor a otros. No estaba Pablo cumpliendo la ley para salvación, sino estaba cumpliendo la ley la ley en la circuncisión de Timoteo para poder predicarles a los judíos, para que no sirviera de estorbo a los judíos, por amor a los judíos. Ahora imagínense, la circuncisión, la parte donde se hace la circuncisión, es una parte dolorosa. Estamos hablando de un joven ya, de una persona adulta. O sea, no era cualquier cosa. Pero por amor, Timoteo lo hizo, por amor de otros. ¿Cumplió la ley? Sí, pero no para vivir bajo la ley, sino por amor a otros. Se sirvió a otros. ¿Por qué? Porque era libre en el Señor. Tenía una libertad en el Señor. Y estaba viviendo de acuerdo a esa libertad, viviendo por amor por otros. Versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No usa aquí la porción anterior a amar a tu prójimo, donde dice amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón. Este es el primer mandamiento. Y luego el segundo, amar al prójimo. No lo está haciendo porque está hablando con cristianos. Se supone que estos cristianos ya aman a Dios. Se supone que ya estos cristianos ya son libres porque Dios los ha amado. Ellos aman a Dios, ya son libres. Ahora lo que tienes que hacer en tu vida práctica para mostrar el amor de Dios es amando al prójimo. ¿Sí? No es que digan ahora, y el amar a Dios entonces que no es que se le está escapando. Lo que pasa es que está haciendo una aplicación, Pablo, a lo práctico, a la vida, una vida en libertad en Cristo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Otra cosa, no está diciendo, no está promoviendo el que te ames a ti mismo. Porque de este pasaje la gente dice, ya ves, tienes que amarte a ti mismo. ¿Cómo puedes amar a otros si no te amas a ti mismo? Y se centra en el yo otra vez. No, está diciendo, ama a tu prójimo. Y usa como a ti mismo, como si fuera parte de ti. Porque sí es parte de ti, es parte del cuerpo de Jesús. Pero no es una promoción para el egocentrismo. Versículo 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Posiblemente había, como en todo lugar, conflicto entre otras personas. Y Pablo está aterrizándolos y diciéndoles, ustedes están enfocados en la ley para hacer salvación, ok, van a cumplir la ley, pero por la libertad que Cristo los hizo, amando a tu prójimo. Viviendo, sirviendo a tu prójimo, por amor a Él, por amor al Señor. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Perfecto, gracias a Dios. Vamos a concluir entonces. Dios nos está llamando a una libertad, no buscando el bien nuestro. No para que busquemos el bien nuestro, sino queriendo que aprendamos a vivir de una forma ordenada, amando a otros, glorificando a otros, glorificando a Cristo a través de mi vida diaria, mostrando el amor de Dios a otros. Nos manda entonces que nos sirvamos, que estemos firmes, versículo 1, estemos firmes en la libertad como Cristo nos hizo libres. ¿Por qué? Porque Él es el que nos está llamando. Nadie más nos está llamando a la libertad. Él es el que nos llama a la libertad y Él es el que nos da la libertad. Jesucristo es el que nos llama y Jesucristo es el que nos da la libertad. Así que tenemos que depender solamente de la obra de Jesús y depender por fe en Cristo Jesús para nuestra salvación. Y no depender de obras para Él. Solamente depender de la obra de Jesús, que es suficiente, que es perfecta. La obra de redención en la cruz, por cada uno de los que creemos en Él. Si tú aún no entiendes esto, si aún no logras entender esto que estamos hablando, necesitas clamar al Señor para decirle que te haga entender. Y que también puedas entender que eres pecador, porque si no logras entender que eres pecador, tampoco has entendido este propósito. Y si no has entendido la libertad de Cristo y quieres vivir como se te antoja, estás equivocado. No es por ahí tampoco. Necesitas sujetarte a la libertad que Cristo ha dado y marcado y establecido a través de su palabra. No vas a poner pensamientos o ideas tuyas, porque tus ideas no son buenas. Las ideas del Señor, bueno, podrían ser buenas, ¿ya? Pero las ideas del Señor son perfectas y son las que ha puesto el Señor para que sigamos viviendo para su honra y para su gloria. Vamos a orar.